Madre mía, el lío que hay ahora mismo con Burak Ozcivit y Neslihan Atagul. Parece que su silencio se ha roto y menuda bomba ha caído. ¿Se acuerdan de que hace un tiempo se rumoreaba que estaban a punto de separarse? Pues agárrense, porque esto va a ser más intenso que una escena de Kara Sevda. Lo que yo he estado escuchando, y créanme que he estado escuchando mucho, es que el secreto que tenían guardado, ya no es un secreto. Están hablando y mucho de que todo el drama que hubo entre ellos, las idas y venidas, los malentendidos, tenían un motivo de peso. Y no es lo típico de que si uno se ha fijado en otra persona o que si las agendas no cuadraban. Esto es más hondo. Para ser honestos, yo siempre pensé que entre ellos había algo más allá de la pantalla. Esa química que tenían en Kara Sevda era de otro nivel, ¿verdad? Te creías cada mirada, cada roce. Y luego fuera de cámaras, parecían una pareja súper consolidada, de esas que admiras. Pero claro, en la vida real las cosas nunca son tan perfectas como en las telenovelas. Muchos dicen que la presión de ser estrellas tan jóvenes, con tantísima fama, y encima trabajar juntos en proyectos que los absorbían por completo, fue lo que empezó a ponerles una pica en Flandes. Y yo creo que sí, que eso tuvo mucho que ver. Pero lo que yo sospecho es que detrás de todo ese estrés y esas discusiones silenciosas, había una verdad mucho más complicada. Imaginen la escena, estar casados, tener un hijo, y de repente sentir que ya no encajan, que la chispa se ha ido apagando o que las aspiraciones de cada uno van por caminos distintos. Eso tiene que ser un infierno. Y es que no es fácil ser pareja en la vida real y además ser dos de los actores más cotizados de Turquía. La presión es brutal. A ver, no es que esté defendiendo a nadie, pero entiendo que a veces, por mucho que se quieran, las personas cambian. Y lo que antes funcionaba, de repente deja de hacerlo. Y mantener eso en secreto, sabiendo que millones de ojos te observan, debe ser agotador. Yo me imagino a Burak, que es un tipo con mucho temperamento, y a Neslihan, que también tiene su carácter, seguro que han tenido sus buenas broncas. Ahora, lo interesante es ver cómo van a gestionar esto. Si han decidido ser honestos, tanto entre ellos como con el público, que ya era hora, esto podría ser el principio de algo nuevo. O quizás simplemente están poniendo punto y final de una manera más madura. Lo que está claro es que el muro de silencio que habían levantado se está desmoronando, y eso siempre trae consigo un montón de emociones, tanto para ellos como para los fans que los seguimos desde hace años. ¿Es que te pones a pensar en el futuro, qué va a pasar ahora con sus carreras? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Se centrarán en proyectos individuales? Porque ellos son dos talentazos, cada uno por su lado brillan, pero juntos, eran dinamita. Y hablando de dinamita, ¿ustedes qué creen que es lo que finalmente rompió ese silencio? ¿Fue algo muy gordo o simplemente la acumulación de pequeñas cosas? Dejen sus opiniones abajo que me interesa un montón saber lo que pensáis.